Buenas noches, mi nombre es Manuel Reynoso de La Paz y el día de hoy estaremos platicando un poco respecto a este tema que es el conocimiento científico que está presente pues en el ámbito educativo, en las universidades, en las escuelas, en todo lo que estará también o se puede estar observando que es el siglo XXI, ¿no? Bueno, este tema del conocimiento científico lo estaremos abordando a partir de dos autores, que es Popper y Lorenzen. Ellos nos van a estar permitiendo dar elementos para pensar y reflexionar cómo es que aprendemos, qué es lo que conocemos y cuáles son esas garantías también que se tienen para poder estar pensando el, la producción del conocimiento científico, de ese conocimiento que puede darnos una idea, un elemento de verdad y de certeza, ¿no? Es básico el día de hoy, ¿no? Nosotros podamos estar pensando este tipo de situaciones y pues vamos a pensarlo un poquito. Bueno, Popper nos va a plantear su concepción de ciencia y si nosotros revisamos la evolución de la epistemología, cuando llegamos con Popper y Kuhn, sí podemos ver un cambio epistemológico, ya que la gran parte del fundamento epistemológico va a estar pues en lo que son los centros de investigación. Y esos centros de investigación pues van a tener pues la nueva manera de estar verificando o supervisando este conocimiento científico. Entonces vamos a encontrar que el día de hoy, o al menos desde el siglo pasado, podemos hacer esta distinción o encontrar este elemento como conocimiento científico que implica una metodología hipotética y pues podemos llegar a conjeturas, ¿no? Entonces, este tipo de características respecto a la ciencia nos permite tener un conocimiento científico que nos invita a poder estar aprendiendo de nuestros errores o encontrar las cuestiones de los errores como un elemento muy importante para poder conocer, aprender. Eh, Algo de lo que se asocia mucho, ¿no? Que nos va a plantear Popper es esta cuestión del falsacionismo y a partir de nuestras hipótesis que nosotros lanzamos y que van a ser sometidas a un procedimiento para ver si son ciertas o no, o que se pueden comprobar o no, es que nosotros vamos a estar exigiendo este tipo de controles experimentales. Entonces, cuando un científico o cuando alguien lanza una hipótesis y nos da el resultado de su investigación, pues estarán todos los otros laboratorios, todos los otros ámbitos de la ciencia preocupados o bueno, más que preocupados, enfocados en ver si ese procedimiento fue el correcto, si se puede volver a tener el mismo resultado y podemos estar encontrando este tipo de réplicas para poder estar viendo las fallas, los aciertos y a partir, como decíamos, de estos errores, poder ir concretando o poder llegar a una cuestión pues más empírica, ¿no? Por eso nos dice que la objetividad científica consiste en la aproximación crítica. Y esta aproximación crítica pues va a ser lo que hemos comentado de esta discusión siempre teórica, científica, revisando el control de las variables, la propuesta y la relación de esas variables, de cómo se entrelazan, cómo es que puede alcanzar a explicar un tipo de fenómeno y esta cuestión de estar buscando siempre la falla en la hipótesis o en estos planteamientos teóricos que hacemos, pues nos va a estar implicando, nos va a llevar siempre a estarnos revisando constantemente y poder identificar si eso se adecua a una cuestión totalmente empírica o si no. Por eso es que nos dice que una teoría o las teorías hablan de una realidad empírica solo en la medida en que se les imponen los límites, ¿no? Estos límites nosotros lo podemos encontrar con este control específico de las variables, cómo esas variables están explicando ese tipo de fenómenos y claro, entonces este control experimental pues nos va a llevar a ver
si son controlables o son falseables, ¿no? Y algo que va a estar muy enfocado, pues es en este ejercicio de refutar y por eso es que ahí hay un cambio, como decíamos, epistémico respecto a cómo el día de hoy la ciencia se conforma, porque son estos grupos de investigadores, estos laboratorios que se encargan de estar constantemente revisando todo lo que se está haciendo respecto a la ciencia. Ese es un concepto que a nosotros nos ayuda siempre para poder entender pues los procesos que se puedan dar en un salón, ¿no? A lo mejor habría que pensar mucho que se aprende de los errores, cosa que de repente no se piensa en los salones. Vemos que los errores son, pues eso, errores y son fallas, y aquí nos plantea Popper que es siempre una posibilidad de poder estar mejorando la producción del conocimiento científico. Lorenz nos va a estar planteando que el pensamiento metódico, o que sin el pensamiento metódico es imposible tener o hacer ciencia ni filosofía. Entonces, él también va a estar preocupado mucho por estar haciendo o ver como el origen o ese primer momento de lo que puede implicar el, el conocimiento científico, ¿no? Y vamos a encontrar también que tiene una cuestión entre de pensamiento y conocimiento. Tanto el pensamiento como el conocimiento nos va a decir siempre es una obra humana, la hacemos los humanos. Y a partir de ese supuesto y desde ese principio es que vamos a estar entendiendo por qué dice que solo entendemos lo que podemos construir. Él está asociado también con una cuestión del constructivismo, y esta visión de él nos está permitiendo también poder encontrar elementos que nos permitan ver cómo nos vamos conformando y nos vamos formando. Plantea Lorenzen cuál es el método por medio del cual podemos nosotros entender algo. Y la manera que él nos va a plantear este fundamento, este principio, como constructivista, él plantea y hace una relación con la hermenéutica, ¿no? Esta disciplina que se encarga de ver los procesos de interpretación o que nos dicen que es el arte de interpretar. Entonces vamos a ir viendo cómo se va construyendo y cómo se va elaborando justo ese pensamiento a partir de eso. Y él nos da como alegoría una cuestión de un barco, porque teniendo presente como dentro de su propuesta la cuestión de la lógica y la hermenéutica, nosotros vamos a encontrar que ahí, en esa metáfora del barco, nos dice él que podríamos comprender o arrancar o tener como supuesto un elemento para la construcción del pensamiento científico. Y él nos dice que podemos comparar nuestra situación vital con la de un náufrago que trata de construir un barco en medio del mar. Y las primeras planchas son predicados con los cuales podemos fijar algunas distinciones que se nos ofrecen casualmente. Decíamos, tiene como fundamento la cuestión de la lógica y de la hermenéutica, es decir, el lenguaje es lo que está metido ahí y ese es el lenguaje que él llama natural, lo que nos va a estar a nosotros propiciando todo el elemento. Es un barco del cual se está construyendo y del cual tal vez no hay una manera de poder estar escapando. Pero nos dice que esas primeras planchas son cuestiones o son predicados que nos permiten a nosotros ir teniendo una base o un sustento. Nosotros podríamos encontrar como ejemplos de predicado o de lo que se puede predicar algo como muy sencillo que aprendemos desde la primaria, es el árbol es verde, ¿no? Entonces nos va a estar diciendo que este tipo de dinámicas empíricas las vamos a estar encontrando, las vamos a estar aprendiendo justamente a partir de la repetición y la constatación. Entonces, esos predicados nos dice que van a estar que se van a vincular mediante reglas, y estas reglas
que nos van a dar como la base de lo que nosotros podemos encontrar o ver aquí en nuestro barco, nos permitirá pasar de los predicados a unos sistemas conceptuales. Podemos entonces ya no solamente predicar en la rosa es rosa, el barco es de madera, sino que además vamos a empezar a elaborar sistemas más complejos o ideas pues más científicas, ¿no? Como estas ideas de la relatividad o de la gravedad, donde podemos asociar los cuerpos grandes atraen a los pequeños. Y así es que nosotros podemos estar como comprendiendo justo este proceso. Entonces nos dice que si a eso nosotros le añadimos las partículas lógicas, estos elementos propios de la semántica, de la pragmática, nos darán sentidos o puede dar, nos dará sentido y ahí se va a establecer a partir de esta situación el diálogo de nuestro discurso. Y en el momento que nosotros estamos generando este diálogo, habremos entonces realizado una buena parte de nuestro trabajo como científicos o para poder entender o elaborar pensamiento científico. Nos dice que el camino hasta que este proceso nos puede llevar a construir prosas filosóficas o teorías físicas, como la que acabábamos de hablar de los cuerpos grandes atraen a los pequeños y qué pasa este tipo de situaciones. Y que si bien este tipo de situaciones podrían ser complejas, porque ante esto hay varias discusiones que dicen que toda la cuestión del pensamiento no podría ser meramente lógico, pero él nos va a decir que a partir de ahí se podemos construir nosotros toda la estructura de conocimiento, ¿no? Vamos a tener como base la lógica, la hermenéutica, y ese va a ser el lugar en el cual nosotros vamos a construir nuestro hábitat, va a ser nuestro barco. Y para eso, nos dice él, pues tenemos que salir o tener como supuesto estos predicados que son lo que le van a dar el sustento al barco, porque parecía ser que más allá de eso no podemos tener vida, ¿no? Estas discusiones respecto al lenguaje podemos encontrar N cantidad de posturas, pero hay algo que tal vez sí es cierto y que nos plantea muy bien nuestro autor, es que es difícil pensarnos fuera del lenguaje. Y si no podemos pensarnos fuera del lenguaje, si por sí sola la lógica no nos logra dar los elementos apropiados o la hermenéutica, él nos dice, podemos construir el pensamiento científico con este tipo de metáforas, ¿no? Agarremos una base, un sustento. Podemos partir de las cuestiones de la lógica y de estos predicados, pero estos predicados nos van a llevar forzosamente a crear sistemas más complejos o sistemas complejos de conceptos o conceptualizaciones. Y a partir de ahí es que nosotros podemos estar construyendo todo el pensamiento científico o este elemento del conocimiento científico. Me parece que tanto Popper como Lorenzo nos hablan de que el mundo o el ámbito formativo, educativo, científico de las personas, pues está en construcción, que podemos elaborarlo, que tenemos que elaborarlo, ya sea que identifiquemos, estamos buscando siempre sus fallas y sus errores para mejorarlo, o que tengamos este supuesto o este sustento del cual nosotros nos vamos a estar levantando como es la lógica y la hermenéutica para poder elaborar toda la construcción que si nosotros vemos en la imagen, pues es mucho más complejo ver un barco terminado, ¿no? De entrada, esa capacidad para poderlo hacer que flote y que se pueda mover. Entonces, pensar el planteamiento o la construcción del conocimiento científico, aún el día de hoy, nos implica siempre una reflexión, nos implica un trabajo de tratar de ser minuciosos en los elementos que lo conforman. Sin embargo, cualquiera de las dos nos hablará de una cuestión objetiva. Vamos a tratar de
llevar a ese tipo de trabajo también empírico, también tanto uno como el otro harán este tipo de situaciones, ¿no? Los planteamientos no pueden ir más allá de la vida, de esta cuestión empírica que nosotros tenemos para poder conocer y producir los conocimientos y lo nuevo que se esté dando en la, en la, en la producción, en la vida del conocimiento, ¿no? Y para cerrar un poquito las ideas o estas preguntas y estas interrogaciones respecto al conocimiento y a lo que nosotros tendremos que estar produciendo, ya sea en el ámbito científico, en un salón de clases, o tal vez afuera del salón de clases, en el pasillo, en la calle, en todos lados donde nosotros estemos ah, siendo siempre sujetos, personas pensantes, activas. Y esta frase que constantemente es con la que cierro, ¿no? Que todavía hay mucho que cambiar. Todavía tenemos muchos retos por pensar, por discutir, por analizar, y que eso también es lo más interesante, o es muy interesante en la vida de las personas y en el futuro o en la construcción del siglo XXI, y dejar de creer que ya no hay cambios o que no se pueden cambiar o que los temas que nosotros podemos revisar ya están muy claros y están acabados, y nosotros podemos ver que no, ¿no? Que siempre están en construcción, en elaboración, y que entonces tal vez hay que volver a revisar o hacernos este tipo de preguntas que nos hacen, ¿no? ¿Qué, qué es el método? ¿Cuál es el método o por qué método es que nosotros aprendemos, ¿no? ¿Cuáles son los métodos con los que nosotros aprendemos y cómo eso nos ayudan a transformarnos? Pues bueno, sigamos pensando en manera colectiva. Me despido de ustedes y nos estamos escuchando y leyendo muy pronto. Tengan bonita noche. Gracias.